Bienvenidos a su programa Salud Total. Esperamos que ya para ahora este esté llegando a ser su programa favorito. Soy Leopoldo Garbut y estoy acá porque 3ABN me ha invitado muy graciosamente a ser anfitrión de este programa. Estamos acá con el doctor Steve Dense, que es médico naturópata, y él está presentando una serie de temas que estamos viendo que son muy interesantes. Gracias, es un gozo para mí estar aquí y poder compartir estos temas con ustedes. La salud es algo más que la simple ausencia de malestares y dolencias. La OMS ha descrito la salud como la cumbre del bienestar físico, mental, espiritual y social. Y en realidad estamos considerando temas que tienen un interés tremendo en cuanto a estos temas. Hoy nuestro tema va a ser el don de la voluntad, segunda parte. Doctor Dense. Gracias. Hay un texto en Proverbios, se encuentra en el capítulo 23, el versículo 1 y 2, que dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considere bien lo que está delante de ti, y si tienes gran apetito, ponga cuchillo a tu garganta. Hoy día me gusta leerlo un poquito diferente. Cuando te sientes a un buffet para comer, o a algún potluck para comer, considere bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si eres de gran apetito. ¿Podríamos llamar el potluck a un almuerzo o una cena en comunidad? Sí, así es, gracias. Y entonces lo que pasa en estas comidas, muchas veces cada hermana o familia de la iglesia trae alguna olla de comida, y muchas veces se juntan 3 o 4 ollas de frijoles, hay varios de pastas, hay varios de alguna carne vegetariana o algún platillo de gluten, etc. Si acaso hay alguna ensalada, que bueno, muchas veces no hay ni siquiera ni una ensalada. Pero en la mesa de los postres no faltan hasta 4 o 5 postres. Y entonces la persona viene con su plato y empieza a servirse un poco de este y un poco de este, y pues fulana preparó esto, tengo que probar esto. Ay, esto lo preparé yo, así que también esta tengo que probar. Y para cuando terminan han puesto un poco de cada cosa en su plato. Sería mucho mejor que miraran. Y si son 4 platillos de frijoles, escogen de uno y sírvense. Si son 4 o 5 de pastas, coge de uno y sírvese. Y igual, ahora la ensalada, sería bueno que en un plato aparte serviera su ensalada. Y de los postres, si se coge un solo postre, pues no es pecado. Pero ya cuando se coge 3 o 4 o 5, yo he visto en las comidas de estas de la iglesia, muchas veces se ponen hasta 4 o 5 pedazos de postre. Entonces, aquí el Señor nos está indicando que deberíamos de considerar y cuidar de no comer de más. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 21, encontramos una declaración muy severa, hablando a los padres de un hijo que es borracho, que es glotón, que es contumaz y rebelde. Los padres tenían que llevar a su hijo delante de los ancianos, y ellos lo sacaban fuera de la puerta del campamento, y ahí lo apedreaban con piedras hasta matarlo. Entonces, gracias a Dios que eso no se aplica hoy día, porque yo creo que ninguno viviríamos si así fuera. Habría mucha gente fallecida. ¿Cómo no? Porque en Kentucky, en el estado de Kentucky, en la porción rural de las montañas Apalachias, hay una costumbre. Cada año en el mes de octubre, se juntan los distintos cementerios familiares. Las familias tienen su propio cementerio. Y los miembros de la familia, los allegados y los distantes y los terceros y cuartos, todos hacen la peregrinación y vienen al cementerio a recordar a sus antepasados. Pero después que se acaban todas las predicaciones, después que se acaban todos los cantos y las poesías y eso, entonces se pone la mesa. Y hay gente
bastante obesa, que pasan por la mesa y no les alcanza en un plato, así es que agarran otro plato, lo ponen acá sobre su muñeca, lo llenan y siguen adelante y lo cargan en un tercer plato. Van a dar a sus sillas con 3 platos de comida cargados hasta donde no más. Y luego para los postres es otra vuelta. Es glotonería, lisa y llanamente. Así es. Y sabe que el comer en exceso es una adicción, igual como otras cosas que hemos hablado en otras ocasiones, de aquellas sustancias que son realmente drogas. El comer en demasía es una adicción en realidad. Yo me acuerdo de niño, nuestros papás, como éramos muchos, mi mamá era especialista en preparar justamente lo suficiente para una comida. Ponía la mesa y nosotros no teníamos permiso de ir y coger otra cosa del refri si queríamos otra cosa. Teníamos que comer lo que estaba en la mesa. Ajá. Y si no nos gustara algo allí, nos decía, está bien, pueden irse a trabajar o a jugar, y nos guardaba el plato. Pero si la siguiente comida nos presentaba el mismo plato. Y teníamos que comer eso antes de poder comer otra cosa. Pero además de eso nos enseñó que quería que limpiáramos, termináramos todo lo que había en la mesa. Y no podíamos dejar comida en el plato. En cierto sentido eso nos entrenó a ser glotones, a comer de más. Porque quería que limpiáramos todo. Aunque ya sentíamos llenos, teníamos que terminar. Y llegó un momento en que yo comía demasiado, mucho. Yo lo reconozco. Y era una dificultad. Claro, yo jugaba con eso. Mucha gente me decía, ¿y dónde lo pones todo? Porque yo era bien flaquito. Y decía, no, pues es que yo tengo una pierna hueca y ahí lo acomodo. Pero la verdad es que conforme yo iba madurando, ya a los 25, 28 años, me daba cuenta que en realidad era demasiado lo que yo comía. Y entonces era un problema. Yo quería vencer y batallé mucho. Oré mucho delante del Señor que me ayudara a vencer ese vicio de comer de más. Y no fue fácil, no fue fácil. Llegó el momento en que decidí que yo iba a coger mi plato y servirme una sola vez. Lo que servía esa vez era lo que iba a comer y nada más. Porque yo antes servía 3 o 4 veces. ¿Sí? Y entonces, gracias a Dios, por su poder logré vencer ese vicio, ese mal hábito de comer en demasía. En realidad, en las familias de tiempos pasados, nuestros padres nos hacían recordatorios casi constantes de los pobres niños en Europa que en tiempo de guerra estaban con hambre y que nosotros estábamos malgastando la comida aquí en América, que por qué no nos comíamos todo. Y para mí también fue una cosa difícil de desaprender. ¿Verdad? Porque yo voy a una casa como invitado y en algunos sitios en Latinoamérica el anfitrión sirve la comida al huésped. Y yo tenía la costumbre de comerme todo lo que me daban, porque eso es lo que mamá me había enseñado. Claro. Pero esa es una forma sutil de glotonería. Así es. Así que aquí estamos hablando de algo muy importante. La temperancia involucra la segunda parte, que la vez pasada hablamos de abstenernos totalmente de lo que era dañino. Ahora estamos enfocándonos en la moderación, aún en lo bueno. Sí, hablando de abstinencia total, se nos pasó por alto una droga extremadamente popular, el alcohol. Es cierto. No la mencionamos y debíamos de haberlo mencionado porque esa droga es la responsable de sinsabores, de dolores, de muertes, de enfermedades y tantas otras cosas terribles que ocurren. ¿Cómo no? Me he dado cuenta que en la propaganda hacen parecer buenas las cosas. Por ejemplo, muestran un grupo de jóvenes jugando voleibol en la playa, llenos de vigor y salud, y ya después de un momento corren y de la hielera sacan su cerveza Carta Blanca o alguna otra marca, ¿no? Relacionando una cosa mala, dañina, con algo que parece inocente y bueno. Y no sé si se ha fijado
que en esas publicidades todos los jóvenes son viriles y fuertes y bien macizos, bien formados. Y todas las muchachas son bellísimas. Y en realidad eso ocurre en el principio de la vida del bebedor. Deberían de tomar la fotografía de aquel que llega a su casa sin su cheque de raya, porque se lo gastó todo en la cantina. Exactamente. Llega y le pega a su mujer, Sí. castiga a los hijos, los maldice y deberían demostrar a la mujer ya vieja y gorda, toda aporreada, que es lo que hace el licor. Es el resultado verdadero. O Sí. también podrían usar los jóvenes, pero mostrándoles yendo por la carretera en un carro de último modelo, yéndose de un lado para el otro y hasta el fin chocar. Y decir, pero no soltó su carta blanca. Pero eso sería ya una descripción real de lo que sucede cuando uno bebe. En este mismo capítulo 23 de Proverbios, el sabio habla acerca del que toma, ¿verdad? Dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el amoratado del ojo? Los golpes, las riñas, los problemas, para el que toma, ¿verdad? Y muchos me dicen, no, pero si el mismo Señor Jesucristo, su primer milagro fue producir vino. Sí, pero ahí tenemos que mirar una cosa. Él produjo algo, pero en el griego, la Biblia en griego nos dice que él produjo glucos, no produjo joinos. Glucos es el jugo de uva puro, sin fermentar. El joinos es el jugo de uva fermentado. Lo que dice el apóstol que Jesucristo produjo fue glucos, no joinos. Muy bien. Y es interesante porque nuestra Biblia moderna usa una sola palabra para decir las dos cosas. No hace diferencia entre el fermentado y el no fermentado. Correcto. Pero yo también tengo la seguridad que cuando Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino para su estómago, no estaba hablando del vino fermentado, sino el jugo dulce de uva. Así lo creo. Y es interesante porque en un libro que se llama El deseo de todas las gentes, comentando acerca de cuando Cristo estaba colgado en la cruz, el N.G. de White menciona que él rechazó el vinagre cuando él dijo que tenía sed, porque sabía que ese traguito de vinagre, por el alcohol que tenía, hubiera aturdido su capacidad de juicio de la parte frontal de su cerebro, de manera que le hubiera dado la ventaja a Satanás. Así que sí, yo tengo la seguridad, si Jesús rechazó por eso, nosotros también deberíamos de rechazar. Porque, ¿qué caso tiene darle la ventaja a Satanás en nuestra lucha aquí en esta tierra? Especialmente los que como nosotros creemos, creen que Jesucristo viene pronto y que estamos viviendo en la parte postrera de la historia de la raza humana. Entonces, es el tiempo cuando la Biblia nos dice que Satanás va a andar atacando. Y con más furia ahora porque sabe que tiene poco tiempo. En realidad, es necesario entonces que nosotros estemos bien resguardados, que estemos bien escondidos, alejándonos de todas aquellas cosas que son dañinas y usando con moderación aquellas cosas que son buenas. Cuando yo era niño, como éramos muchos, y en la parte norte del estado de Nueva York, había veces que mi mamá tenía que racionar la comida, especialmente cosas que eran difíciles de conseguir, por ejemplo los plátanos. Y a mí me encantan los plátanos. Y había veces que cortaba un plátano en 4 y nos daba un pedacito a cada quien. Y yo añoraba el día de comer hasta llenarme. Pues un día me llegó la oportunidad. En Tabasco hay huertos de 300 hectáreas de plátanos. Y allí un amigo era sobrino del dueño de la huerta y había conseguido permiso de ir a recoger cualquier cosa que estaba tirado en el suelo, porque ellos no levantan. Si un racimo se cae al suelo,
ahí se queda, se pudre. Entonces nos dijo que podíamos recoger cualquier cosa estaba tirado en el suelo. Pues entramos y había racimos enteros que estaban podridos por debajo, pero maduritos encima, amarillos con sus puntitos cafés. Y mire, comencé a comer. Y eso fue entre horas, porque ya había desayunado, y era como las 11 de la mañana. Y agarré comiendo, y se me hicieron los ojos así, más grandes que el estómago, y comí como 35 plátanos. En ese rato que estábamos allí, claro, cargamos al carro y llenamos la cajuela del carro. No le dijimos nada a mi esposa de que habíamos comido, y como a las 3 de la tarde fuimos a casa y comimos nuestra comida. Pues sabe que esa noche no dormí. Me produjo una reacción de rinitis, que se me fluía la nariz, de manera que si me trataba de recostarme, me ahogaba. Entonces ahí vemos, el plátano no es nada malo, al todo al contrario, es una cosa muy buena, pero en demasía Es malo. es malo. Sí, en realidad, en México conocemos como plátano lo que en Centroamérica llamamos banano. Exactamente. Para que no vayan a creer los que son centroamericanos que usted se estaba comiendo 36 plátanos de los grandotes. No, de ninguna manera, los guineos o bananos, Sí. Exactamente, gracias. Así que podemos ver que ese asunto de la temperancia se aplica en muchos sentidos en el comer, pero no solamente en el comer. También el trabajar en exceso es dañino, ¿sí? El dormir en exceso es dañino. Creo que la persona a que aludíamos antes, que hablaba acerca del descanso, dijo en una ocasión que la medida mesurada de reposo y ejercicio son las cosas que el cuerpo necesita más. Así es. Y así que en todos los aspectos de la vida, Dios nos ha dado esa capacidad intelectual para poder razonar, pensar y elegir para practicar la moderación o la temperancia en las cosas buenas, ¿verdad? ¿Qué hay de la falta de sueño? Pues ¿Es intemperante? habría que examinar eso con más cuidado, y yo creo que en otro tema vamos a abordar ese tema más profundamente, porque es un tema de mucha importancia y es una de las leyes de la salud. Por lo tanto, en otro momento vamos a ahondar ese tema y ver bien profundamente algunos de esos aspectos en relación con el sueño, ¿verdad? Que es el momento en el cual el cuerpo regenera Sí. las energías y aún durante el tiempo que los niños crecen es cuando están dormidos. Pero volviendo a eso del tema de la temperancia, nuevamente el sabio nos da unas pautas muy interesantes y me gustaría compartir algunos textos. Aquí en Proverbios 24:13 dice: Hijo mío, come miel porque es bueno, el panal es dulce al paladar. Entonces aquí nos está diciendo que la miel es buena. Eso fue Proverbios 24:13. Ahora, en capítulo 25 y versículo 16 dice: hallaste miel, come lo que te baste, no sea que te hartes de ella y la vomites. ¿Ok? Entonces aquí nos está diciendo que demasiado nos haría vomitar. Y más abajo, en el mismo capítulo 25, con el versículo 27, dice: no es bueno comer mucha miel, ni buscar la propia gloria. Entonces, el sabio está equiparando el hartarse de miel a buscar la gloria propia. Así es. Parecería que esas cosas están en ámbitos diferentes completamente. Pero él lo está amarrando junto. Sí, es que el exceso de dulce empalaga. Y así también una persona que se jacta mucho, que es orgulloso, al rato enfada a la gente, ¿verdad? Correcto. Y entonces es por eso que hace la comparación aquí entre esas dos cosas, que aunque parecen ser muy diferentes, ¿verdad? Así que eso nos ayuda a entender ese principio de usar con moderación aún lo bueno. En otro momento hablé del exceso de sol, cómo me dejó aquella vez, ¿verdad?
completamente ampollado. Ahora, un poco de sol es bueno, pero ya en demasía es malo. Y así podríamos aplicar en todos los aspectos de la vida. Es decir, cuando vamos a tratar de decidir qué es una actividad adecuada y cuál no lo es, podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto algo totalmente prohibido? ¿O es esto algo que puedo hacer? Y si es algo que puedo hacer, ¿en qué medida? Así es. Dios es tan sabio y nos ha dejado instrucciones bien claras en relación con esto. Y es sumamente importante que entendamos cómo juega la voluntad aquí. Hay un texto en Lucas 9:23 que dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígueme. Y es interesante porque hace algunos años mi esposa y yo estábamos viajando de California para Texas y vimos andando por la orilla del freeway, en la autopista, un hombre cargando una cruz grandota. Y nos causó risa porque pues sentíamos que estaba interpretando en forma literal este texto. Lo que nos causó más risa es que en la punta de abajo de la cruz trae una rueda para no venir arrastrando la cruz. Pero cuando habla de la cruz no está hablando de cargar un madero. La cruz que cada uno de nosotros tenemos que cargar es, nuestra voluntad va en una dirección y la voluntad de Dios va en otra dirección. Y eso forma la cruz. Y todos los días tenemos que decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad de Dios? Qué pensamiento más bonito. Y cada día debemos orar y decir, Dios mío, toma mi voluntad, póngala en armonía con la tuya, para que yo pueda disfrutar en cumplir tu voluntad. Porque el hacer su voluntad debe ser un gozo. Amén. ¿Verdad? Hay una cita que dice que la santificación o el ser hecho santo es el cumplimiento alegre de nuestros deberes cotidianos. Y entonces eso nos ayuda a entender que la verdad es que Dios quiere que seamos felices en lo que hagamos. Y si estamos llenos de dolencias y de enfermedades, y cuando uno ha comido de más se siente pesado su estómago. Y es importante entender que lo que afecta el estómago afecta también nuestra capacidad intelectual. Sí, porque durante el tiempo de digestión, la sangre va con énfasis al aparato digestivo y abandona hasta cierto punto las porciones del cerebro que se consideran no tan útiles, indispensables. Entonces, después de un almuerzo como el que tuvimos hoy, es posible que algunos de nosotros podamos tener un poquito de sueño, aunque no fue un almuerzo pesado. Así es, así es. Y entonces Dios nos muestra claramente la importancia de ejercer la fuerza voluntad. Y quisiera compartir en el librito El Camino a Cristo una cita que dice, esa se encuentra en la página 35 de esta edición. Dice, lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Esta es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir. Depende de ellos el ejercerlo. Y luego más abajo sigue, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede observarse un cambio completo en nuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Tendréis fuerza de lo alto para sosteneros firmes y rindiéndoos así constantemente a Dios, seréis fortalecidos para vivir una vida nueva, es a saber, la vida de la fe. ¡Qué bien! Es un pensamiento formidable. Y claro, hay mucho más que podríamos hablar en cuanto
la voluntad, cómo ejercerla, cómo ejercitarla, cómo aplicarla a la vida cotidiana. Pero el tiempo se nos va a ir acabando. Sí. Tenemos menos de 3 minutos. Así es. Y parece que el reloj no perdona. No, ¿verdad? No. Así que es bonito este pensamiento. Y Dios, por medio de su poder y por medio de su Espíritu Santo, morando en nuestras vidas, en nuestros corazones, nuestras mentes, nos habilita para vivir una vida en sumisión a su voluntad. Y dice aquí que podremos, igual como en el Salmo 91, tener potestad sobre todo principado y poder, aún inclusive demonios. Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias, Dr. Dence, por lo que ha compartido con nosotros. En una ocasión futura hablaremos acerca de un tema extremadamente interesante. Tiene que ver con un hábito que existe en todo el mundo desde que inventaron las bebidas, desde que inventaron las bebidas carbonatadas. Y hay muchas compañías que se han hecho sumamente ricas por causa de las ventas de estas cosas. Vamos a abrir ese cofre escondido para ver qué es lo que está allá adentro, qué cosa malsana se está pasando para el pueblo latinoamericano en nombre de gratificación. Muchas gracias y he disfrutado en estar aquí compartiendo estos pensamientos y deseo que Dios bendiga estos mensajes. Y así, queridos televidentes, les agradecemos la atención que nos han prestado en el programa de hoy y esperamos que en programas futuros, donde vamos a tratar temas de sumo interés, se presten a presentarse en su televisor para acompañarnos en busca de lo que es ante Dios la salud total.